Los invito a que abran sus Biblias y las abran a el libro de Primera de Juan. Vamos a ver Primera de Juan 5, versículo 13. Y si normalmente vienes a la clase de la Biblia, pero ahora estamos aquí, estás pensando que vas a hacer a las 11, porque normalmente asistes al servicio de las 11, también hay otra opción para ti. Hay una junta de oración que sucede cada domingo a las 11. Ocurre en el otro edificio, en la en el segundo piso. Hay un grupo que se junta los domingos a las 11. Y si quieres hacer eso después de este servicio, esto también puedes asistir a eso después de este servicio. Pero lo que vamos a aprender de Primera de Juan, capítulo 5, 13, les voy a pedir que se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. El apóstol Juan escribe: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Amén, amén. Muy bien, se pueden sentar. Vamos a orar mientras entramos a la palabra de Dios. Padre, te agradecemos que tenemos esta palabra tuya esta mañana y que nos dice la verdad. Es una revelación que tú nos has dado, es algo que podemos creer con todos nuestros corazones y que tú has presentado esta verdad sobre la vida eterna y que podemos saber si la tenemos o si no. Y pedimos que tú nos ayudes mientras escuchamos tu palabra, que nos des oídos que escuchan y corazones que puedan aceptar lo que tú nos estás diciendo esta mañana. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo que acabamos de leer nos da una palabra de aseguranza y especialmente en estos tiempos, porque en estos tiempos tenemos incertidumbres sobre el pasado, si en verdad sucedieron como dicen que pasaron en el pasado. Hay incertidumbre sobre el presente, tenemos dudas sobre los políticos, sobre la comunidad científica, maestros. Estamos inseguros sobre personas y hay incertidumbre sobre el futuro financieramente, políticamente y personalmente, de qué es lo que el futuro tiene para mí. Y en este versículo el apóstol Juan dice que tú puedes saber y tener confianza en lo que es lo más importante, y eso es la vida y la vida eterna o la salvación. Puedes tener incertidumbre sobre muchas cosas, pero no tienes que tener esa incertidumbre sobre esto, porque dice que les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y esa palabra de saber, que sepan, no es algo a base de experiencia, sino que es que puedes saber sin duda, de tener una confianza firme, de saber absolutamente. Aquí hay algo que puedes saber absolutamente. Y Juan usa esta palabra en este libro porque hay varias cosas que él quiere que nosotros, se asegura que nosotros podemos saber. Y les voy a enseñar algunas partes. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 20, dice: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Tú conoces la verdad y puedes distinguir entre la verdad y la mentira, y lo puedes saber porque por algo que Dios nos ha dado. Y en el versículo 29 del capítulo 2 dice: ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Podemos saber que Cristo era justo y eso nos ayuda a atender y caminar en rectitud como Él.
capítulo 3, versículo 2 dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado todo lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Wow, ¿qué día va a ser ese? Cuando lo vamos a ver y vamos a saber que cuando lo veamos, que vamos a ser como Él y que podemos saber que eso es lo que va a suceder. Capítulo 3, versículo 15. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. El que vino no tiene pecado y puedes tener confianza en eso y es que eso es verdad y puedes saber que eso sí, eso fue lo que Él hizo. Es capítulo 14 de el capítulo 3 dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero Él que no tiene amor sigue muerte. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Si tú amas a tus hermanos, tú puedes saber. Capítulo 5, versículo 15, para darte otro ejemplo, dice, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Sabemos que Él nos escucha, lo podemos saber absolutamente, y que Él escucha nuestras peticiones. Esto es una confianza en nuestras vidas de oración. Y luego Él usa esta palabra más en los versículos 18 a 20. Dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Ya sabemos y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Juan nos está dando todas esas cosas que podemos saber. Él nos está diciendo todo lo que sabemos y Él quiere que sepas que tienes vida eterna en Cristo. Todos los que están en Cristo puedes saber que tienes vida eterna. Y una vida eterna es una clase de vida, es una clase de vida que conoce a Dios. Como dice aquí en el versículo 20, conoces al verdadero, conoces al que tiene vida eterna. Estás conectado con el eterno. Es una clase de vida. Tenemos una clase de vida que se llama vida eterna. Y Jesús habla sobre esto en Juan 17, mientras Él está hablando con el Padre. Él dice esto en Juan 17:3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Juan nos está escribiendo este libro para que tú puedas saber si tienes vida eterna. Y hay cosas aquí que hay personas que piensan que lo que está diciendo Juan, que puedes saber por seguridad, dicen que no puedes saber esas cosas. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que no puedes tener aseguranza o seguridad sobre si tienes vida eterna y ellos le llaman herejía a eso, porque no puedes tener aseguranza porque puedes fallar en cualquier momento y ellos dicen que no es posible. Luego también hay ramas del cristianismo que dicen que no puedes tener aseguranza en tu salvación porque puedes perder tu salvación. Así que no puedes tener aseguranza o seguridad porque lo puedes perder a algún punto. Y eso no son buenas noticias, ¿verdad? Porque si yo puedo perder mi salvación, te garantizo que la perdería. Y hay ramas de cristianismo que enseñan eso y en esa clase de sistema no puedes tener seguridad de salvación. Así que, ¿cómo es que Juan puede decir, como él dice aquí, cómo es que tú y yo podemos saber si tenemos vida eterna o si no?
Y yo pienso que cada cristiano aquí pueden confesar que han tenido dudas sobre su salvación. ¿Alguien aquí ha dudado de su salvación? Estamos en la iglesia el domingo en la mañana. Aquí decimos toda la verdad y nomás la verdad. Podemos confesar que hemos tenido dudas sobre la salvación. Así que, ¿cómo es que podemos saber? Pues en este versículo, Primera de Juan 5:13, Él nos da 3 cimientos que te pueden dar aseguranza de tu salvación, o como le estamos llamando, una seguridad, una bendita seguridad. Y en el versículo 13 podemos ver, les he escrito estas cosas a ustedes. Esa es una declaración importante, y si estás tomando apuntes, puedes poner esto como el número 1, aprender lo que está escrito. Aprender lo que está escrito. Juan dice, les he escrito estas cosas. Nuestra aseguranza está basada en lo que está escrito en este libro. Aseguranza verdadera está en la palabra que es sólida de Dios. No está basada en emociones o experiencias, sino que la revelación de Dios dada a nosotros en las Escrituras. Eso es algo muy importante, que nosotros empecemos allí, que tengas una vida cristiana sólida, con fruto, y está basada en la seguridad de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y yo tengo miedo por la cultura en la que vivimos, que dependemos en nuestras emociones. ¿Siento que estoy salvo? ¿Cómo se sentiría eso exactamente? ¿Me siento salvo? ¿Estamos dependiendo de nuestras emociones? ¿O estamos buscando por una experiencia para confirmar si estamos salvos o si no? Esta persona sus emociones suben y bajan, porque las emociones, los sentimientos no son una fuente estable. Y es impresionante que confiamos en nuestras emociones más que la palabra de Dios. Y cuando lo dices en voz alta, se escucha ridículo, ¿verdad? Voy a confiar más en mis sentimientos que en la palabra de Dios, pero en realidad eso es lo que hacemos, y lo hacemos frecuentemente. Muchas personas, yo creo, que están buscando una clase de señal, que están salvos, en vez de nomás confiar en lo que Dios ha dicho. Y Juan está diciendo, les he escrito estas cosas a ustedes. Y otra cosa que le pone énfasis es que los ha escrito. Y vamos a ver otro estudio. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que oímos. Capítulo 2, versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Él le está diciendo, les he escrito esas cosas. Y en el versículo 7 dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Él les está diciendo, les escribo estas cosas para que lo tengan y lo sepan. Versículos 12 a 14, en el capítulo 2, dice varias veces, les escribo. Versículo 13, les escribo a ustedes. En el medio del versículo, les escribo a ustedes. Y otra vez en el versículo 14, les he escrito a ustedes. Él ha escrito estas cosas para que tú les puedas aprender y tenerlas contigo para siempre. Versículo 21. Dice,
Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia. Esto es importante que ustedes tengan estas cosas escritas. Y en el versículo 26 dice, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber si alguien me está tratando de apartar del camino? Pues tengo algunas cosas aquí escritas que me van a ayudar a evaluar eso. Esas cosas han sido escritas. Eso nos lleva al libro de Juan, capítulo 20. Nos da unos versículos aquí. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30, dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas cosas, señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al crecer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Juan está diciéndoles, se les ha escrito esto para que ustedes puedan saber si tienen esa vida. Está escribiendo estas cosas. Y necesitamos ver lo que está escrito y aprender lo que está escrito, y tenemos que basar nuestra seguridad en lo que Dios nos ha dado en las escrituras. Te vas a ir por el camino equivocado si empezamos a confiar en nuestras experiencias. Y Jesús nos advirtió sobre esto. A lo mejor recuerdan lo que sucedió en el libro de Lucas, capítulo 16, donde estaba rico, donde fue al infierno, y también estaba Abraham y Lázaro. Y el rico ve que están Abraham y Lázaro, y el rico les pide al padre Abraham que mande a Lázaro que le ayude y le dé agua, porque está en mucho tormento allí en el infierno. Y Abraham dice que eso no va a suceder. Y entonces el hombre rico dice, ok, entonces puedes mandar a Lázaro a advertirles a mis hermanos para que él los advierte, para que ellos no caigan aquí en donde yo estoy. Y eso suena como una buena petición, pero Abraham dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que ellos escuchen a ellos. Y el rico dijo, no entiendes. Si alguien regresa de la muerte, seguramente ellos van a creer. Y Abraham dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán más por alguno que se levantará de los muertos. Lo que está escrito es más poderoso de cualquier experiencia. Y el apóstol Pedro también cuenta sobre esto en 2 de Pedro capítulo 1, porque Pedro también tuvo experiencias, y en este capítulo él habla sobre cómo él, Juan y Santiago vieron el monte de transfiguración, donde Jesús se convirtió en toda su gloria. Eso era una experiencia impresionante que Pedro tuvo. Pero empezando en el versículo 19 del capítulo 1, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ellos confían más en lo que está escrito. Dice, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo y la estrella de la mañana brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Lo que está escrito es más poderoso de cualquier experiencia que puedes tener. Y es el Espíritu Santo, es el que impulsó a los profetas para que ellos pudieran decir exactamente lo que Dios quería que ellos dijeran. Tenemos que tener confianza en lo que ha sido escrito por nosotros, y necesitamos aprender lo que dice. ¿Quieres tener una verdadera seguridad de tu salvación? Eso empieza con lo que la Biblia dice, y confiando en lo que la Biblia dice más que cualquier otra cosa.
Y si tú estás aprendiendo lo que está escrito, entonces, ¿qué debes de hacer con eso? Pues vamos a regresar a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Puedes poner esto como el punto número 2. No solo es aprender lo que está escrito, sino que es también creer con todo tu corazón. Juan les escribe a los que han creído. Y esa es una palabra donde tenemos que parar y ver y estudiar más esta palabra, porque significa más que lo que una persona común puede decir que significa. Es una palabra que significa que puedes poner toda tu confianza en alguien o en algo. El creer quiere decir que estoy completamente adentro, he puesto toda mi confianza en esto, en lo que creo, y así es como se usa aquí. Voy a creer completamente, voy a poner toda mi confianza adentro de esta una cosa. Y así se describe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la fe o creer, dice la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Si las escrituras me van a decir sobre cosas que no he visto, me va a hablar sobre cosas que no sabría, al menos que si no estuvieran escritas aquí. Yo voy a creer lo que dice aquí, tener esa aseguranza sobre esas cosas, y es algo donde yo tengo una esperanza y hay una convicción en mi corazón que esto es verdad, es evidencia. Es esa clase de confianza total. El problema con muchas personas hoy es que tienen una fe defectiva. Tienen lo que Primera de Corintios 15:2 dice, a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. No es un compromiso completo. ¿Han escuchado sobre la historia sobre un hombre hace muchos años que puso una cuerda floja a través de las cataratas de Niágara? Y él caminó y todos estaban impresionados sobre eso, y luego puso una carretilla y la llevó a través de las cataratas por esta cuerda, y la gente también estaba impresionada, y luego puso un barril llena de cosas con esto, y toda la gente estaba impresionada por lo que este hombre estaba haciendo. Y luego él les preguntó a la multitud, ¿ustedes creen que si yo pongo una persona dentro de este barril, los puedo llevar a través de las cátaras? Y ellos dicen, sí, claro, has hecho todas estas otras cosas, también creemos que puedes hacer esto. Y él les pregunta, ok, entonces, ¿quién quiere ser el primero en entrar al barril? Ahora vamos a ver quién en verdad está creyendo, porque muchas personas pueden creer estas cosas en un sentido general, pero no tienen su confianza en eso. Hay personas que tienen hechos sobre Cristo, pero no tienen su fe en Cristo. Han creído en sus cabezas, pero no en sus corazones. Y la manera en que el corazón se describe aquí en la Biblia no es algo de sentimientos, sino que es el centro de control, y eso sucede en tu corazón. Y personas con una fe defectiva vienen a la iglesia pero no vienen a Cristo. Claman a Cristo pero no poseen a Cristo, no tienen a Cristo. A lo mejor han cambiado de hoja, pero no tienen una vida nueva. Han sido reformados, pero no han nacido de nuevo. A lo mejor usan una cruz, pero no cargan su cruz. Saben la palabra de Dios, pero no saben el Dios de la palabra. Dan su dinero a Dios, pero no sus vidas. Tienen una religión práctica, pero no una relación personal con Cristo. Y en las palabras de Segunda de Timoteo 3:5 dice, actúan como religiosos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. La realidad es que personas tienen una fe de Burger King, que ustedes han escuchado como Burger King vende sus cosas, dicen, tenlo de tu manera, no le pongas pepinos o cebollas,
tenlo de tu manera. Pero nunca me lo han dado de mi manera, porque si fuera de mi manera sería gratis. Pero ellos no están haciendo esa oferta y tú puedes entrar allí y obtener tu comida la manera en la que tú la quieres. Y muchos cristianos son de esa manera. Voy a creer lo que yo voy a creer o lo que yo quiero creer o hacer estas cosas. Estoy escogiendo lo que yo quiero hacer. Es una fe que es defectiva. Y la Biblia nos advierte sobre esta clase de fe y muchas de esas advertencias se encuentran en el libro de Primera de Juan. Así que vamos a hacer otro estudio de Primera de Juan y a lo mejor quieres ponerte tu cinturón de seguridad porque ahí vamos en este camino. Vamos a regresar al capítulo 1 de Primera de Juan 1, donde Juan va a hablar sobre la fe defectiva. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 a 6, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Aquí hay una persona que dice que conoce a Dios y que están en la luz, pero la realidad es que están caminando en la oscuridad y así que ellos están mintiendo. Eso no es un error inocente, sino que es un acto deliberado. Esta persona no entiende la pecaminosidad del pecado. Ellos piensan que pueden jugar con el pecado y decir que ellos están siguiendo a Dios. Versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Esta es una persona que se ha engañado a sí mismo y hoy en día es muy fácil hacer eso porque hoy en día no llamamos al pecado pecado y lo explicamos el pecado por otras palabras, porque dicen que es algo psicológico sobre esta persona o tienen un desorden de alguna manera que los causa actuar de cierta manera o crecieron así y nomás son así porque así crecieron y le ponemos excusas al pecado, pero mi pregunta es, ¿hay alguna excusa legítima para pecar? Ok, clase, aquí es donde interactuamos. ¿En algún punto hay una excusa legítima por el pecado? No, no. Y no estamos diciendo que la gente no tiene dificultades en su vida, no estamos diciendo eso, pero no es una excusa para el pecado. Lo que estamos haciendo es que estamos fallando en aceptar responsabilidad. Y decimos que no tenemos pecado porque tengo una excusa para eso. Tengo una carta de mi doctor diciendo que está bien si hago este pecado. Capítulo 1, versículo 10 dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Esto es muy claro aquí. Esto está diciendo que no hemos pecado, ahora Dios es un mentiroso porque Dios dice que todos han pecado. Esta persona está atacando a Dios directamente. Capítulo 2, versículo 4 dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Esta persona está declarando que su vida conoce a Dios, pero ellos no viven como si conocieran a Dios. Así que la verdad es que ellos no lo conocen. Versículo 11 del capítulo 2 dice, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Hay personas que se llaman cristianos, pero ellos odian a otras personas
Y aquí dice que ellos están cegados por esa oscuridad. Esa enseña el poder de la oscuridad que puede cegar. Ellos piensan que son justificados por su odio. Esa es una excusa para los que odian. Hay gente en la iglesia que se llaman cristianos, pero hay personas que ellos odian. Y algunas de esas personas viven en la misma casa que ellos. Este versículo no le va a dar aseguranza o seguridad a esa persona. Vean el versículo 15, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nosotros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. No puedes amar a las dos cosas, no puedes servir a dos maestros. Capítulo 2, versículo 22. Dice, ¿quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Es el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Él está hablando aquí con un problema particular en esos días donde la gente tenía una vista de Cristo extraña, el Cristo físico no era lo que importara, sino el Espíritu de Cristo que importara, así que tenían vistas sobre Cristo equivocadas, diciendo que el Cristo no era el Cristo. Pero si tú estás diciendo que crees en Cristo, pero esto es lo que tú crees sobre Él, entonces eres un mentiroso porque no crees en el Cristo que es Dios. Hay gente que tiene una vista sobre Cristo que no es correcta. Hay unas personas que creen que Cristo debe de ser débil porque sus problemas son mucho más grandes que Él. Esa es una fe defectiva. Capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Podemos ver los hábitos de una persona. Y Satanás está engañando a las personas hoy en día, tal como lo hizo con Eva en el jardín, que tú puedes pecar y no hay consecuencia. Y hay personas que piensan de esa manera, que creo en Jesús, pero en el pecado no hay consecuencia. Pero si así es tu vida, entonces tú en verdad no lo conoces. Muchos están creyendo el diablo. Por eso dice aquí, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe. Versículo 15 del capítulo 3. Dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Esto está diciendo lo mismo que dice en el capítulo 2, pero más fuerte. Si tú odias a tu hermano, eres un asesino y los asesinos no van a ir al cielo. Esto no es una buena noticia para los que odian a otras personas. Capítulo 4, versículo 8, da el otro lado. Dice, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El que conoce a Dios ama porque es caracterizado por amor. Si tú conoces a Dios y has experimentado su amor y ese favor que te ha dado, entonces vas a amar a otras personas. Así es como funciona.
Y uno más, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Ese es el énfasis aquí. Nuestra profesión de la fe defectiva, su profesión es negando sus acciones. Y eso es lo que Juan está hablando aquí. Esta clase de fe defectiva no es una confianza de todo corazón, pero muchos con esta fe defectiva están engañados pensando que ellos son salvos y tienen una aseguranza falsa. No es la clase de aseguranza que Dios quiere que ellos tengan, pero es una falsa aseguranza y eso es mucho peor que una aseguranza débil, porque una aseguranza débil puede ser fortalecida, pero una aseguranza falsa es difícil alcanzar a esa persona y muchas iglesias están llenas de estas personas que tienen una falsa aseguranza, seguridad. Y yo sé, yo he pasado muchos años en el estado de Texas donde todos piensan que son cristianos. Tratar de alcanzar a una persona que piensa que es cristiana cuando no son cristianas es muy difícil, porque ellos tienen que llegar al punto donde ellos reconocen que lo que ellos piensan que ellos eran, en verdad no son esas personas. Es muy difícil alcanzar a esa persona. Y yo estaba en San Antonio, Texas, y en San Antonio hay este lugar que se llama el Álamo, donde muchos turistas van y a lo mejor conocen la historia del Álamo o han visto una película donde había un grupo de hombres que estaban por 13 días en este lugar y iban a ir contra los soldados de Santa Ana y iban a pelear contra ellos para darle suficiente tiempo al general Sam Houston que él pueda obtener más soldados para derrotar a Santa Ana y eventualmente ganar la independencia de la República de Texas. Y esa es toda la historia de Texas y a lo mejor es mucho más de lo que tú querías saber, pero la historia del Álamo es sobre este grupo de hombres que ellos de repente llegaron a la realización que la ayuda no va a llegar y el general Travis saca su espada y él dibuja una línea en la tierra y dice, no les puedo pedir que se queden porque no sabemos lo que va a suceder aquí, pero si se quieren quedar, vénganse del otro lado de esta línea. Y esta es exactamente la clase de fe en la creencia de la que estamos hablando, donde tú pisas sobre esa línea y llegas al otro lado y tú dices, yo estoy completamente por Cristo. Eso es lo que la línea está diciendo. ¿Estás completamente adentro o no? Hay muchas personas que quieren estar en el medio donde tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo y piensan que están bien, pero la realidad es que no pueden disfrutar donde ellos están porque no pueden disfrutar el mundo porque saben que hay cosas que no deben de hacer y no pueden disfrutar de la iglesia porque no están completamente de ese lado y piensan que están bien porque tienen un pie en la iglesia. Y una vez prediqué sobre eso y un hombre vino y dijo, oye, yo estoy sobre esa línea, yo tengo un pie en el mundo y un pie en la iglesia y me quiero bajar de ahí. Y yo dije, ok, ¿de qué lado quieres estar? Esa es la pregunta, ¿o no? ¿En cuál lado quieres estar? Esa es la clase de creer del que estamos hablando. Él dice aquí, les he escrito a los que han creído en orden de tener esta bendita seguridad y esta seguridad que causa una paz verdadera, esa clase de aseguranza donde produce una alegría porque no importa lo que suceda hoy o mis circunstancias, mi futuro está completamente asegurado en Cristo, esa clase de aseguranza, seguridad que me va a dar esa valentía por el Señor
no importa lo que suceda, no importa las pruebas de la vida, y es esa clase de aseguranza que me da satisfacción en mi corazón porque tengo todo lo que necesito en Cristo, y esa clase de seguridad que remueve el miedo a la muerte. Si quieres esa clase de seguridad, necesitas aprender lo que está escrito en la Biblia y necesitas creerlo con todo tu corazón, lo que está escrito. Y eso es, por tercera, regresando a nuestros apuntes, debes de enfocarte en Jesucristo, porque eso es lo que dice aquí en nuestro versículo 13, dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Esta clase de confianza completa debe de ser puesta y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Mi creencia solo es tan buena en lo que estoy creyendo. Mi creencia es completamente y exclusivamente en Jesucristo. No estoy creyendo en Jesucristo más mis obras, o Jesucristo más ir a la iglesia, o Jesucristo más ser bautizado. Estoy creyendo en Él completamente. Él es el Hijo de Dios. Él vino como un hombre y vino a rescatarnos de nuestro pecado, y Él es el Cristo que es revelado en las páginas de la Escritura. Cuando habla sobre el nombre del Hijo de Dios, ese nombre se refiere a todo lo que Él es. Todo lo que Él es revelado en nosotros en las Escrituras. Ese es el Cristo en el que yo confío completamente. Y esa es la clave a la aseguranza. Esa es la clave a esta seguridad. Mi aseguranza, mi seguridad no está encontrada en mí mismo, es encontrada en Jesucristo, en lo que Él ha hecho y quién Él es, y no quién soy yo y lo que yo es. Mi seguridad no depende de qué tan fuerte yo lo estoy sosteniendo a Él, sino qué tan fuerte Él me está sosteniendo a mí. Yo necesito enfocar mi atención en Él, no en mí. Si yo pienso sobre mí mismo por mucho tiempo, y yo me puedo convencer a mí mismo que yo no soy un cristiano. Si yo nomás pienso en mí, y yo sé que yo soy el peor pecador que yo conozco, porque yo conozco todo sobre mí mismo. Yo soy el peor pecador, y si yo pienso en mí por un tiempo muy largo, me puedo convencer que no soy un cristiano. Y yo tengo un libro en mi oficina que se llama El Casi Cristiano Descubierto, y fue escrito en los años 1600. Y es página tras página, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esta otra cosa, y siempre te hace un casi cristiano. Yo nomás puedo leer como 2 páginas a la vez porque tengo una convicción y me estoy preguntando si soy un cristiano, y luego dejo ese libro, y luego a lo mejor el próximo año lo abro otra vez y leo otras 2 páginas. Y anoche yo hablé sobre esto y les dije, si quieren pedir prestado este libro, se los puedo dar. Y alguien vino y dijo, oye, yo quiero pedir prestado ese libro. Y yo dije, ok, yo te advertí. Pero ven, no se trata sobre yo y lo que yo tengo, sino que se trata de el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho. Y en esta carta, Juan no quiere ser muy claro que la salvación solo se encuentra en Cristo, y nuestra salvación es completamente segura en Cristo. De hecho, te llevo en otro tour, y este tour va a ser más feliz porque Juan nos va a enseñar sobre lo que Cristo ha hecho. Capítulo 1, versículo 7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Él me ha limpiado de todo mi pecado por siempre. Mi salvación está encontrada en Él, porque Él es el que quita mi pecado. Mi salvación está segura en Él, porque Él me ha quitado todo mi pecado. De hecho, capítulo 2, versículos 1 a 2, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defienda nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Él satisfació todo y Él lo hizo por mí, y Él es mi abogado, y yo quiero que Él esté a mi lado porque Él ha sacrificado por mí. Ya satisfació y pagó por todos mis pecados. Mi seguridad se encuentra en Él. En el capítulo 3, versículo 5, dice: y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Él es el que no tuvo pecado, el Hijo de Dios. Por eso Él vino, y porque su sacrificio satisfació y pagó por todo, y puede limpiar y quitar todo mi pecado. Qué bonita imagen es eso, que todos los pecados han sido limpiados, porque eso es lo que nos separa de Dios, es nuestro pecado, y Jesús ha dado todo eso. Y las escrituras dice que llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Porque si tú piensas sobre el mundo, si tú vas hacia el norte, eventualmente vas a ir hacia el sur. Pero si tú empiezas a ir hacia el este, ¿qué tan lejos tienes que ir hasta que llegues al occidente? Esa es la pregunta. No vas a ir hacia el occidente, sino que vas a ir siguiendo hacia el este. Por el infinito. Él ha limpiado todo el pecado, ha removido todo nuestro pecado. Capítulo 3, versículo 8, dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. La Biblia habla que estamos sobre el dominio del diablo, pero vino Jesús y destruye las obras del diablo, y en Él somos liberados, y estamos liberados por siempre. Por lo que Jesús ha hecho. Capítulo 3, versículo 16, dice: conocemos lo que es amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Él no hizo esto de mala manera, sino porque Él nos ama, y Él dio su vida por nosotros. Como Pablo dice en Gálatas 2:20: yo he puesto mi fe en el que me ha amado y se entregó por mí. Yo voy a confiar en Él. Yo voy a seguirlo a Él, porque Él limpió y removió mis pecados. Él me ama, un amor infinito, y estoy seguro en Él. Todo se trata sobre Él y enfocándonos en Él. Capítulo 4, versículo 9. Dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. No se trata que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos ama a nosotros. Y yo no amaba a Dios. Yo no quería nada que ver con Dios. Pero Él vino en amor por mí, y Él envió a su Hijo por mí para llevarme a mí a sí mismo. Yo estoy seguro en Él.
Esa es una seguridad, es un amor seguro. Capítulo 5, versículo 5. Dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria está en Jesús. No está en mí, sino que en Él, en Jesús, el Hijo de Dios. Y en el versículo 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú tienes al Hijo, tienes vida. Tienes vida eterna. Y esa es la respuesta de si puedes perder tu salvación. Él no da vida temporaria o vida a prueba. Él da ¿qué clase de vida? Vida eterna. Y eso significa, tal como se escucha, es vida eterna. Si tú tienes al Hijo, tú tienes vida. Aseguranza, seguridad es una confianza que descansa en la fe en Jesucristo. Así lo puedes definir como una declaración. La seguridad es una confianza, no una emoción o sentimiento o experiencia, sino que es una confianza que descansa no en mis sentimientos, sino que en la fe en Jesucristo. Y esta seguridad puede ser fortalecida mientras crecemos en nuestro conocimiento y en nuestro camino con Cristo. Las dudas que cristianos tienen vienen de la ignorancia de la palabra o su inmadurez o pruebas que vienen en su vida. Y vamos a hablar más sobre esto en la clase de la Biblia y todos son invitados y vamos a hablar más sobre esto en estas semanas. Pero la pregunta final es si tú tienes esta clase de fe de todo corazón en Jesucristo, tal como es revelado aquí en la Biblia. Si tienes una fe de todo corazón en Jesucristo, tal como está escrito aquí. Y esa es la única manera de tener seguridad, de tener vida eterna. Y si tienes preguntas sobre esto, puedes hablar conmigo, uno de los pastores o tu líder del grupo de compañerismo. Juan está escribiendo esto para darle a la gente esta seguridad. Dios quiere que sus hijos sepan y tener esa seguridad completa y genuina. Y créeme, eso es lo que tú quieres tener. Charles Spurgeon, un predicador famoso de los años 1800, dijo que él estaba tan seguro de su salvación, tan seguro que él podía agarrar una planta de maíz, columpiarse sobre las llamas del infierno, verle al diablo en la cara y decir, bendita aseguranza, seguridad, Jesús es mío. Esa es la clase de confianza que tú puedes tener. Esa es la clase de confianza que tú quieres tener y que nosotros queremos que tú tengas y lo puedes tener aprendiendo qué está escrito, creyendo con todo tu corazón y enfocándote en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos que podamos tener esta confianza, no por lo que nosotros hemos hecho, sino que lo que Jesús ha hecho, por quien Él es y lo que Él ha hecho, y que podamos poner nuestra confianza completamente en Él y que podamos saber que tenemos vida eterna en Él. Y oramos que tú nos des esa clase de seguridad mientras vemos hacia Jesús y reconocemos que hay algunas personas aquí que no tienen esa seguridad por un número de razones y pedimos
que tú los lleves a ese lugar de completa aseguranza, de seguridad. Y que estas personas vean si tienen una fe defectiva, de a lo mejor tienen la información, pero no han puesto su confianza en Jesús. No se han negado a sí mismos y cargado su cruz y seguir a Cristo. Pedimos que tú les abras los ojos hoy para que ellos puedan ver en dónde están y vengan a fe completa en Cristo. Tú mandaste a tu Hijo, tú lo mandaste para limpiar y remover nuestros pecados. Él proveó ese sacrificio que fue suficiente para pagar el pago por nuestros pecados, para que todos los que crean en Él puedan saber si tienen vida eterna. No quieres que la gente se esté preguntando, sino que quieres que la gente sepa que ellos tienen vida eterna. Te agradecemos por esta mañana que podamos ver tu palabra y que tu palabra siga y resuene más allá, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.